Hoy quiero iniciar este video con una frase insignia que decía uno de nuestros expresidentes acá en Costa Rica cuando él se dirigía a las personas. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión estoy grabando el video número 63 de mi canal de YouTube. Y en el mismo hoy quiero compartir con todos ustedes bajo un tema, y es la fe. Esta es una palabra muy pequeña, solo dos letras: fe. Mi esposa tiene una frase. Ella dice que la esencia no viene en barriles, sino que en frascos pequeños. Yo siempre la molesto a ella y le digo, bueno, es porque tú eres pequeña de estatura, pero eres muy sabia. Y ella siempre me contesta, por eso me casé contigo. Bueno, quiero decirles que la fe es algo verdaderamente que tiene un significado muy grande, a pesar de que solamente contiene dos letras. En Hebreos capítulo 11, en su verso 1, se nos da una definición de lo que es la fe. Y dice de la siguiente manera. Dice que fe es tener como cierto lo que esperamos, y es estar convencido que recibiremos lo que aún no estamos viendo. Por la fe nosotros aceptamos que el sol va a salir mañana. Estamos convencidos de eso. La Escritura dice que por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, según Hebreos 11:3. Y la Biblia nos da una lista en el capítulo 11 de Hebreos, una lista de lo que llamaríamos los héroes de la fe. Hoy quiero hablar de tres cosas que intervienen en la fe. Primeramente, la fe nace en el corazón, pero debe de comunicarse también a otros. O sea, la fe no debe de pasar desapercibida. La fe debe de ser algo que se comunique. En Marcos capítulo 11, del verso 12 al 14, leo para ustedes lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí encontramos una palabra que el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, encontramos que Él declara una palabra a aquella planta. Y en aquella declaración que Él dio, donde Él maldijo a la higuera, dice la palabra de Dios en el verso 14 que sus discípulos lo oyeron. Ellos escucharon cuando Jesús
profirió aquella palabra contra aquella planta. En Marcos capítulo 11, del 20 al 22, las Sagradas Escrituras nos enseñan de la siguiente manera. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí quiero platicarles acerca de estas tres cosas que intervienen en la fe. Como número uno, estamos viendo que la fe nace en el corazón, pero también debe de ser comunicada. Aquí Jesús, primeramente vemos cómo maldice a la higuera, profiere una palabra contra aquella planta y sus discípulos escuchan. Luego encontramos que Jesús habla de que tenemos que aprender a tener la fe de Dios. Dice la palabra que al otro día pasaron por aquel mismo lugar y Pedro vio la planta, la higuera, que se había secado desde sus raíces. O sea, completamente seca, muerta. Y él se acordó de lo que Jesucristo había dicho con respecto a aquella planta, la maldición que había proferido contra aquella planta. Y él se quedó admirado y le dijo al maestro: Maestro, la planta que maldijiste, mírala, está seca desde sus raíces. Y Jesucristo le dice a él y a sus discípulos: tengan la fe de Dios. O sea, llamen las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que aprender verdaderamente a confiar en Dios, a tener esa fe inquebrantable de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar en lo que Dios nos ha declarado en las Sagradas Escrituras, no en lo que Él no ha dicho, sino en lo que Él ha dicho. Y para eso necesitamos leer y estudiar, conocer verdaderamente la palabra del Señor. Como número 3, tenemos que entender que hay obstáculos que tenemos que vencer para recibir por medio de la fe. Porque hay obstáculos, hay situaciones difíciles que se nos van a presentar. Como número 1, la duda. La duda, ¿será así? Como estoy pensando, como estoy creyendo, ¿será así o no será? Y muchas veces nos llenamos de incertidumbre, de duda. En Santiago capítulo 1, del verso 5 al verso 7, dice que no debemos de ser como la onda del mar, echada de un lado hacia otro, dudando, porque la persona que haga tal cosa no recibirá nada del Señor. Si nosotros estamos siempre claudicando en nuestro pensamiento,
llenándonos de incertidumbre, de duda, dice la palabra de Dios que no vamos a recibir nada del Señor. Tenemos que aprender a tener confianza en la bondad de Dios. Encontramos en las Escrituras un ejemplo allá en el Antiguo Testamento de una mujer que dudó y que desobedeció a Dios. Cuando Dios le dice a Lot, sobrino de Abraham, a través de un ángel, le dice que salga de Sodoma junto con su familia y que no miren hacia atrás. Dice la palabra de Dios que la mujer de Lot miró hacia atrás. Y cuando ella miró hacia atrás, dice que quedó convertida en una estatua de sal. Es que cuando nosotros dudamos, nosotros no vamos a recibir nada bueno. La duda, la incertidumbre, bloquea la fe, la confianza en Dios. Esta mujer fue alcanzada por el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra por causa de la incredulidad, la duda, la desobediencia. Como número 2, dentro de este tercer obstáculo, tiene que ver con la falta de oración. El Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiésemos en oración, creyendo, lo recibiríamos. Tenemos que aprender a orar y aprender a perseverar en la oración para poder recibir de parte del Señor. Nuestra fe tiene que manifestarse y se manifiesta a través de la oración. Una oración persistente, una oración continua, una oración que va más allá de lo que incluso sentimos y pensamos. Tenemos que aprender a tener una fe inquebrantable. Y número 3, encontramos el resentimiento. Jesucristo dijo que cuando estuviéramos orando, si teníamos que perdonar a alguien, que lo perdonáramos. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas de las personas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. La falta de perdón, el resentimiento, la amargura, es un estorbo para que nuestra fe verdaderamente se accione correctamente y recibamos de parte de Dios. Yo quiero contarles una anécdota de algo que aconteció hace muchos años en una congregación. Estábamos orando al Señor y una señora se me acerca y me dice: pastor, ¿usted podría orar por mi madre? Claro que sí, hermana. Y cuando estábamos orando por la señora, que ella no podía caminar, ella no podía dar pasos. Y dice la hija: ore por ella. Claro que sí. Comenzamos a orar. Tanto su servidor como otros hermanos de la congregación comenzamos a orar por ella. Y mientras estábamos orando, hubo algo que vino a mi corazón, a mi espíritu, y fue una palabra de parte del Señor para la señora. Y yo le dije: señora, ¿cómo es la relación de usted para con su yerno? Porque en aquel momento yo recibí algo de parte del Señor de que esta mujer
odiaba a su yerno, no quería para nada a su yerno. Y entonces yo le lancé la pregunta a ella, ¿cómo es su relación con su yerno? Y ella rápidamente me dijo, a ese hombre yo lo odio. El Espíritu Santo también habló a mi corazón y me dijo, si ella no perdona a su yerno, yo no la voy a sanar. Y en aquel momento yo paré la oración y yo le dije, señora, si usted no perdona a su yerno, usted no va a ser sana. Y yo dejé de orar. Al tiempo hubo una reconciliación de esta señora con su yerno. Y Dios puso su mano sanadora y ella pudo comenzar a caminar y fue restaurada en su salud. El resentimiento, la amargura, es algo que nos perjudica. Nos perjudica primeramente a nosotros, porque quien está con amargura, con resentimientos, con odios, se está dañando a sí mismo. La Biblia habla de que estas cosas dañan aún hasta nuestros huesos, causan hasta úlceras cuando la persona guarda resentimientos. Y no solamente nos dañan principalmente a nosotros, que es lo más importante, pero también no podemos recibir de parte de Dios la bendición que Dios quiere darnos. En esta tarde yo quiero decirles que estos tres componentes son muy importantes para que nosotros podamos intervenir realmente en una actitud de fe. Número uno, recuerden, tenemos que aprender a dar la palabra con fe. Número dos, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios, hablar las cosas que no son como si fuesen. Y número tres, es decir, tenemos que declarar la palabra tal como la palabra de Dios lo dice, no como no lo dice. Y número tres, tenemos que aprender a quitar de nuestro corazón todo aquello que nos pueda dañar para recibir. Dentro de estas tres cosas están, número uno, la duda, la incertidumbre, la incredulidad. Número dos, la falta de oración. Tenemos que aprender a persistir en la oración. Y número tres, el resentimiento. Si nosotros aprendemos a poner en práctica la fe, usando esta forma que nos está enseñando la Biblia, créalo que vamos a recibir del Señor. Recuerde que la fe nace en el corazón, pero debe de confesarse. Debemos de aprender a confiar plenamente en lo que Dios nos ha confesado en su palabra. Debemos de vencer los obstáculos como la duda, la falta de oración y el resentimiento. Hoy es un día para desatar las bendiciones de Dios a través de la fe. Es muy importante que nosotros aprendamos a creerle al Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Para su servidor, Mauricio Arquijo Araya, es una bendición haber estado con ustedes en 63 reflexiones, 63 videos que se han subido a YouTube en mi canal. Espero que todos estos videos sean de bendición para su vida. Compártalos con otras personas. Dame gusta y suscríbete a mi canal. Bendiciones para todos, para Costa Rica y para el mundo. Desde Jicaral de Punta Arenas. Será hasta la próxima. Y como dijo otro insigne de acá de Costa Rica, que esté mejor cada día.